En esta mañana queremos presentarle algunas de las cosas que estamos haciendo como iglesia en este tiempo de crisis que vivimos a nivel mundial. Mantenemos la buena intención de seguir adelante y a pesar de estar en casa, la iglesia no se ha detenido, sigue avanzando y cada sábado compartimos con gozo y alegría en nuestros corazones. Hacemos un esfuerzo especial durante la semana para tener esta comunicación por estos medios. Y aunque no estamos en el templo, sentir que estamos reunidos en espíritu y en verdad, aprovechando la gracia salvadora que Dios nos permite en este tiempo. Sigamos las recomendaciones de salud y sigamos firmes en la fe, estudiando la palabra, orando siempre. Dios tiene el control de todas las cosas y viene pronto. Sigamos preparándonos. Hermanos de Manaca, feliz sábado, que la paz de Dios nos acompañe. Gracias a Dios porque nos podemos, a pesar de que pues no podemos estar en la iglesia, pero a través de la tecnología nos podemos adorar a nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes el versículo 34 del Salmo, dice 1, 2 y 3, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Les invito para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre eterno, gracias por la gran bendición que nos das de poder reunirnos para alabar tu nombre a través de la tecnología. Queremos, Dios, tu bendición, que podamos tener un sábado muy delicioso, así como dice tu palabra, que podamos gozarnos, Señor, en alabarte, en alabar y glorificar tu nombre. Perdona nuestros pecados y te invitamos que quede con nosotros en esta mañana de sábado al adorarte. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora quiero que juntos podamos entonar el himno 208 para honra y gloria de nuestro Dios. Después de haber entonado el himno 208 que dice la Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la
la divina voluntad. Agradecemos a nuestro Dios porque nos permite cantar, ¿verdad? Felices estamos, me imagino, cada uno de ustedes en sus hogares. Ahora les invito, hermanos, para que juntos nuevamente entonemos el himno 209. La Biblia nos habla de Cristo. Juntos alabemos a nuestro Dios a través del canto.
Manaca Civil, ¿cuántos estamos felices de haber adorado a nuestro Dios a través del canto? Me imagino que todos ustedes están felices igual que yo. Seguimos alabando a nuestro Dios a través del canto, porque la escuela sabática inicia con los cantos. Así que, hermanos, entonemos el himno 534 para honra y gloria de nuestro Dios. Sigamos gozosos en esta mañana de sábado, hermanos de Manaca Civil y todos aquellos que nos sintonizan en esta mañana. Que el Señor nos bendiga. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Las Escrituras son las fuentes fundamentales de las verdades que creemos y proclamamos al mundo. Sean todos muy bienvenidos a esta escuela sabática de hoy desde sus hogares, cuyo título es El origen y la naturaleza de la Biblia. El hecho de que el Espíritu Santo haya inspirado a los autores bíblicos es la razón por la cual existe una armonía perfecta desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora vamos a darle paso a nuestra hermana Damaris, quien nos dirigirá la oración y la lectura bíblica. Buenos días, hermanos, feliz sábado, que el Señor les bendiga, que todos tengan un feliz y hermoso día de sábado. En esta mañana nos ha correspondido la lectura bíblica y la oración. La lectura bíblica la encontramos en Primera de Tesalonicenses 2:13. Leemos: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, hermanos, cantaremos el himno número 31, y cuando nos diga al postrarnos humilde ante ti, doblaremos nuestras rodillas para adorar a nuestro Padre Celestial. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar, a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar.
Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este feliz y hermoso día de sábado que nos regalas. Gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros hasta este momento. Te pedimos una bendición especial y que sea tu Santo Espíritu manifestado en cada uno de nosotros con el gozo de servirte y de hacer tu voluntad. Bendice esta escuela sabática y a cada uno de los participantes. También bendice a cada uno de nuestros hermanos. Te lo pedimos y agradecemos en el dulce y sagrado nombre de Jesús. Amén. Todo verdadero aprendizaje se da en el contexto de la fe. Es la fe implícita del niño hacia sus padres lo que permite aprender cosas nuevas. Es una relación de confianza lo que guía al niño a aprender los aspectos fundamentales y básicos de la vida y el amor. Por lo tanto, el conocimiento y el entendimiento surgen de la relación de amor y confianza. No entendemos la Biblia correctamente cuando vamos a ella con una actitud de incredulidad o de duda, sino con un espíritu de amor y fe la logramos entender. El apóstol Pablo escribió: sin fe es imposible agradar a Dios. Feliz sábado, hermanos. El nuevo horizonte de esta mañana lleva como título: Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, la cambia, la transforma y les envía a dar testimonio de lo ocurrido. El caso de transformación del endemoniado gadareno es una muestra de ello. En Marcos 5, del 18 al 20, nos dice: Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. En esta historia encontramos un curso intensivo de discipulado cristiano. Jesús fue el mejor maestro porque enseñó por precepto y por ejemplo. Luego ratificó el concepto de verdadero discipulado cuando dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Las características del verdadero discípulo son: número 1, salir de donde estás. En el caso del gadareno, Jesús le dijo: vete, y él se fue a su casa. Nosotros también debemos ir al territorio que se nos ha asignado, a nuestras casas. Otra característica es tener una lista de los interesados. Jesús le dijo al gadareno: a los tuyos. A nosotros nos dice: a nuestra familia. Y otra característica es que el gadareno comenzó a publicar y a dar testimonio de todo lo que Jesús hizo con él. Todos los habitantes de Decápolis, que era la ciudad donde él habitaba, conocían su vida pasada, pero ahora tendrían la oportunidad de saber que él había tenido un encuentro personal con Jesús. Ahora podrían ver los frutos de la misericordia divina en una vida rescatada de las garras de Satanás. Los que sinceramente aman a Cristo y han sido transformados por el poder del Señor, sencillamente necesitan narrar a otros cuán grandes cosas el Señor ha hecho con ellos. De esta manera, muchos serán ganados para Cristo. No hay excusa. Es hora de salir de donde estamos, ir a nuestro territorio y contar las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Que el Señor les bendiga. El Dios que habla y que creó el lenguaje humano permite que los elegidos comuniquen las verdades divinamente reveladas y los pensamientos divinamente inspirados de una manera confiable. Por lo tanto, no es de extrañar que Dios haya ordenado a los escritores bíblicos desde el principio que pongan sus enseñanzas y su revelación por escrito. La Biblia es una unión divina-humana, única e inseparable. En este día de hoy vamos a tener el repaso de la lección, el cual
es el capítulo número 2 o la lección número 2, la cual habla acerca del origen y la naturaleza de la Biblia. En este día de hoy pues vamos a llegar a saber y conocer de dónde realmente proviene la Biblia. Pero antes de esto vamos a pedirle que incline su rostro para orar. Oramos. Nuestro Dios y Padre, en esta mañana te damos gracias por el lindo privilegio que nos has dado de ver este nuevo día, suplicándote que al abrir tu santa y bendita palabra puedas ayudarnos a entender y a comprender el mensaje que tienes para nosotros en este nuevo día. Esto te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Le decía ahorita que es importante para usted y para mí llegar a saber y conocer de dónde proviene la Biblia, ya que al tener este conocimiento, esto va a permitir o va a evitar que usted y yo podamos caer en la trampa de verla como un producto meramente humano, sobre el cual a veces nosotros podemos dictaminar o queremos ser jueces a veces de la Biblia. Si esto hubiera sido de inspiración humana, usted y yo podíamos en cualquier momento sacar las conclusiones que quisiéramos. Pero la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y a pesar de que fue revelada a las mentes de los escritores bíblicos, ella sigue siendo inspirada por Dios. Si usted y yo llegamos a la comprensión y valoración de todo lo que de todo lo que fue escrito, esto nos va a hacer comprender o a confiar en Dios y ver su palabra como una guía práctica para nuestra vida cristiana. Si usted puede ver alrededor nuestro, vamos a ver a la gente asustada. Muchos están buscando su Biblia y están leyendo. Esto es bueno, sí es bueno, pero el peligro que muchas veces no saber de dónde proviene o quiénes escribieron la palabra de Dios o de qué manera fue inspirada es peligroso, porque como le decíamos al inicio, usted puede llegar a sacar sus propias conclusiones de lo que en realidad está diciendo la Biblia, porque usted considera que es así, no lo que Dios está dando a entender en ese momento, porque la Biblia fue escrita en un tiempo atrás, en distintos contextos, y estas son cosas que nosotros como cristianos tenemos que llegar a valorar. El peligro de que muchas veces usted y yo lleguemos a interpretarla a nuestra manera es que nos vamos a encontrar con que no sabemos realmente qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero les voy a invitar a buscar en el libro en Segunda de Pedro, el versículo 1, 20 y 21. Les decía ahorita, Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice así el 20. Pero antes que nada deben de entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Analicemos esto leído. La Biblia fue escrita por hombres. Ellos no pensaron nada, no crearon nada, recibieron el mensaje. Fue una revelación por parte de Dios. Dios les reveló el mensaje, lo que ellos tenían que escribir. Y eso fue lo que dijeron. O sea, revelación. ¿Qué es revelación? Es Dios que permite o que da una visión o que da un sueño o da un mensaje personal. Visión. ¿A quién podemos poner, por ejemplo? A Juan en la isla de Patmos. Sueño. Daniel tuvo sueños, ¿verdad? Y fueron escritos. ¿A quién les habló? Al profeta Moisés. Y así que hubieron otros que investigaron, por ejemplo, Lucas. Lucas hizo una investigación exhaustiva y fue guiado por el Espíritu Santo. Y al final de todo, Lucas escribió y tenemos el libro de Lucas. O sea que si la Biblia fue inspirada por Dios, no fue iniciativa humana, o sea, no puede ser de interpretación privada o personal. Así que mis hermanos, tengamos presente esto, dice, que teníamos que entender esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Voy a invitarle a que busquen en el libro de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice así:
Toda. ¿Cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fue el Espíritu Santo el que inspiró a los hombres a escribir. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos puede ayudar a entenderla. El Espíritu Santo inspiró al escritor a escribir un mensaje correcto. O sea, usó palabras humanas sin cometer errores. Por eso encontramos que en los 1500 años y los 40 escritores no hay variación. En la Biblia hay muchos incidentes que son buenos. Hay unos que no son tan buenos, ¿verdad? Pero dice que es para enseñar, que es útil para enseñarnos, para corregirnos. Por ejemplo, hay un ejemplo en la Biblia, David, un asesino, fornicario, hizo cualquier cantidad de cosas que no eran tan correctas, cayó, se levantó. Esto nos da esperanza, que tenemos un Dios que conduce a los pecadores, que nos perdona si nosotros llegamos a confesar nuestros pecados. La Biblia es inspirada por Dios. No es que esto no me gusta o esto sí me gusta. Lo que está en la Biblia es lo que usted y yo necesitamos para conocer el plan de la salvación. Por eso dice Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación. Dice lo leído, darnos consolación y esperanza. ¿De qué? Decíamos al inicio que la gente anda asustada y con razón. Hay una pandemia y que nos puede matar. Pero les voy a invitar a buscar el libro de Lucas 21:25. Dice Lucas 21:26. Vamos a leer el 26. Dice así: el miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán. ¿Qué decía Romanos 15:4? ¿Hay que desesperarse? No. Que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y conocimiento de las Escrituras. Así mis amigos, mis hermanos, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos esperanza de un nuevo mundo mejor, de las pestes y del enemigo de las almas. Una pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios al dejar su palabra escrita? Si la hubiera dejado que fuera verbal, ya no existiría el mensaje real, pero al estar escrita se lee tal como se dijo. No importa cuánto tiempo haya pasado en el librero, cuando la busca sigue siendo la misma. Imagínense que escrita como está, y hay quienes la cambian a su beneficio. Ahora de boca en boca sería algo terrible. Otro beneficio que pudiéramos encontrar de la palabra escrita es que puede llegar a más personas al mismo tiempo y en distintos lugares. Se puede estudiar a cualquier hora. Si fuese hablada y no estás a tiempo o no estás a la hora, se perdió usted de la bendición de Dios. Creo firmemente que Dios está permitiendo que muchas personas busquen su Biblia, que estudien, lean y vean que todavía está Dios dando oportunidad de buscarla. El beneficio de tener la palabra de Dios es innumerable. Usted no se imagina la calidad o la cantidad de beneficios que usted puede tener al leer y estudiar la palabra de Dios. Hoy hemos estado estudiando quién inspiró la palabra de Dios. Espero que usted haya comprendido que la palabra de Dios fue inspirada por el mismo Dios, que la Biblia está siendo dirigida por Dios y que puso a seres humanos para que la transcribieran
para que ese mensaje llegara a usted y a mí hasta este día, para que tengamos esperanza, para que tengamos fortaleza cuando se sucedan estas cosas que están acaeciendo ahorita mismo en este mundo. Usted y yo vamos a tener esa esperanza por la palabra escrita, porque para eso fue escrita, para que nos dieran esperanza. Los textos que estuvimos viendo en este día de hoy tienen esa finalidad, que usted conozca primero quién inspiró la palabra de Dios, por qué la inspiró y para qué nos sirve. Que Dios le siga bendiciendo en este día y sea de bendición para usted hoy el repaso de esta lección. Le agradecemos a nuestro hermano Roberto por su participación en el repaso de la lección. Las escrituras fueron dadas a los hombres no de una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas, sino parte tras parte a través de generaciones sucesivas, a medida que Dios en su providencia veía la oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiempos y en diversos lugares, los hombres que fueron movidos por el Espíritu Santo. Le damos las gracias a cada hermano que en este día nos ha seguido a través de este canal. Gracias por su participación en esta escuela sabática, recordando que cada hogar es el templo en este momento, donde la presencia de Dios allí se encuentra. Para terminar, vamos a tener una oración. Oramos. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias porque nos has permitido gozarnos, Señor, en tu palabra como hermanos. Ayuda, Señor, a que el siguiente servicio pueda ser dirigido por tu Santo Espíritu y seas tú en cada corazón. Sé con cada enfermo a nivel mundial, mi Dios, y ayúdanos siempre a poder entender tu palabra. En Jesús, amén. Feliz sábado, niños. El Señor les siga bendiciendo en esta linda mañana. Espero que durante todo este tiempo hayan estado obedeciendo a mamá y a papá. Hoy el Rincón Infantil trata de un personaje muy, pero muy inteligente. ¿Conocen ustedes a este señor? Bueno, este señor se llama Carl Gauss. Carl Gauss dice que era un astrónomo. También fue un matemático. También fue un físico. Este astrónomo, como ustedes ven, le gusta estudiar las estrellas. Matemático porque fue un hombre muy inteligente desde chico en las matemáticas. Y la física, como ustedes ven allí, le gustaba la medición de todas las cosas. Así que él se destacó más en lo que fue la matemática. En cierta ocasión, cuando Carl apenas contaba con 3 años de edad, 3 añitos nada más, dice que su papá estaba haciendo los cálculos para pagar a sus obreros. En ese momento, el papá de Carl se equivocó y Carl lo corrigió. Así que el papá quedó sorprendido con solo 3 años. ¿Y quién le había enseñado a él las matemáticas? ¿Quién le había enseñado los números? Nadie. Y él se quedó muy sorprendido, pero tuvo que aceptar la respuesta que Carl le había dado porque era una respuesta correcta. Así que Carl siguió su curso de edad creciendo y creciendo hasta que llegó a la primaria. Un día, la maestra, él estaba en 2º grado, y la maestra estaba cansada ya de que los niños tuvieran un alboroto y hacían escándalo y hacían bulla. Y la maestra dice, bueno, todos van a sacar el cuaderno y van a hacer la suma de los 100 primeros números. Así que Carl le dice, ya, maestra. ¿Cómo? Quedó la maestra sorprendida. ¿Ya hiciste la suma? Sí, maestra. Y da a 1050.
Dice que la maestra quedó pero muy sorprendida, no porque la respuesta estuviera mala, sino porque cómo lo había hecho. Y le pregunta, ¿ya habías practicado esto más antes? Así que Carl le dijo que no, que era la primera vez que lo hacía. Y mientras tanto sus otros compañeritos estaban apenas escribiendo los números. Carl se destacó en todo, no solo las matemáticas, sino en lenguas, se destacó en la filosofía, se destacó en muchas otras materias. Así que el duque de Brunswick dice que él dijo, bueno, este niño está pero es muy inteligente, así que yo le voy a pagar todos sus estudios. Y el duque le pagó todos los estudios a Carl. Un día, Carl cogió la Biblia y entonces dice que en la Biblia, él le encantaba leer la Biblia porque él dice que él tenía que agradecer a su Creador. Y encontró un versículo que a él le encantó mucho. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6, que dice de esta manera, reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Así que Carl se aprendió ese versículo y lo hizo para sí. Y él dice que daba muchas gracias a Dios porque él había dado la inteligencia y que todos los científicos, aunque nosotros no creamos, dice, dan gloria a nuestro Creador. Así que ustedes también pueden hacer algo. ¿Quién le gusta leer la Biblia? Si no nos gusta leer la Biblia, entonces hagamos un plan para comenzar a leer la Biblia, porque allí vamos a encontrar diferentes historias que nos van a servir para la vida. Dios les bendiga y que la pasen muy lindo en este día. ¡Feliz sábado, niños! Feliz sábado, mis hermanos. Dios les siga bendiciendo. Es para mí un placer en esta mañana de sábado poder entrar a la iglesia que está en tu casa con toda tu familia. Queremos en esta hora compartir de la palabra de Dios grandes ayudas a través de las promesas y estaremos estudiando un poco acerca de la pasión de Cristo Jesús. Para ello yo quiero abrir la Biblia y quiero que me acompañes allí donde estás. Vamos a abrir en el libro de San Mateo capítulo 27 y el versículo 46. San Mateo 27, 46 dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, mis hermanos, después de esta lectura, vamos a dar lugar vamos a tener un momento de oración. Allí donde está, vamos a orar y después tendremos un canto especial. Oremos. Nuestro Padre Celestial, queremos que en esta hora nos acompañe. Que sea usted el que dirija la palabra y nos enseñe. Que la responsabilidad de cada uno, nosotros la acatemos y estemos gustosos de hacerla. Bendícenos en este sábado, al compartir tu palabra, podamos ser grandemente bendecidos para ayudar a otros también. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a dar lugar a Leslita, que va a cantar una alabanza para nuestro Dios. Donde todo él iba a sentir.
La primera lectura que vamos a compartir en esta ocasión la vamos a encontrar en el libro de San Mateo, capítulo 27. Encontramos allí, después, en el versículo 11, vamos a estar leyendo San Mateo 27, 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, en este caso Poncio Pilato, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Esta es una de las pocas palabras que Jesús mencionó en su pasión, cuando fue interrogado por Pilato y camino al Gólgota, o sea, al Calvario, donde habría de morir. Estamos viendo aquí algunos pequeños pasajes de palabra específica que Jesús mencionó. Tú lo dices, menciona la palabra de Dios aquí. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Así podemos ver en el libro de San Lucas, en el capítulo 23, vamos a estar leyendo otros pasajes que nos hablan acerca de las palabras que Jesús mencionó antes de morir en esa última semana. Esta semana que está por concluir, el mundo cristiano le ha llamado Semana Santa, o sea, la semana última que Jesús pasó aquí en sus 31 años y medio que vivió con nosotros aquí en la tierra, para cumplir todos los designios que el Padre le habría encomendado. Así encontramos, después de haber hablado con Poncio Pilato, entonces en el capítulo 23, el versículo 28. Quiero que vayamos al capítulo 23, el versículo 28, y vamos a leer lo siguiente. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: ¿quiénes eran ellas? En versículo 26 dice: y llevándole tomaron a cierto Simón Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ahora Jesús se detiene, dice: pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces Jesús le da otras indicaciones allí. Pero note usted el cariño de Cristo Jesús hacia estas damas. Le dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. ¿Por qué Jesús dice no lloréis por mí? Jesús había hecho todo lo necesario para enfrentar el Getsemaní. Había hecho todo lo necesario para enfrentarse al Calvario. Él se preparó en Getsemaní. Así como escuchamos en el canto anterior, entonces Jesús había hecho todos los arreglos y Él espera que tú y yo hagamos lo siguiente, lo mismo. Así le dijo a aquellas mujeres: no lloren por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Encontramos también en el versículo 34, 23-34 del libro de San Lucas, dice lo siguiente: y Jesús decía: Padre, perdónalos. ¿Por qué Jesús dice esto? Padre, perdónalos. Porque en el versículo 33 nosotros podemos leer donde Jesús menciona las siguientes palabras: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Cristo Jesús, como decía el Antiguo Testamento, todo esto estaba profetizado desde el libro de diferentes libros, de manera específica del libro de Salmos, capítulo 22, el libro de Isaías, capítulo 53. Entonces Jesús menciona aquellas memorables palabras. Versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, usted dirá:
Pero es que ellos no sabían. Yo creo que sí sabían. Yo quiero llevarte un poquitito al libro de San Mateo para comprobar en el libro de San Mateo capítulo 2 que aquellas personas que injuriaban a Cristo Jesús de manera particular, los dirigentes del pueblo de Dios, en este caso Anás y Caifás, los principales sacerdotes, ancianos y escribas, ellos conocían mucho de Cristo Jesús. Porque en el capítulo 2 del libro de San Mateo, versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea que en este caso Herodes no se puso a investigar por sí mismo, sino que fue a los principales sacerdotes, escribas del pueblo, para preguntarle dónde habría de nacer el Cristo. Así que ellos estaban bien claros que Jesús iba a nacer en Belén de Judea. Pero ese Cristo Jesús que ellos anunciaban que iba a venir y vino, cumplió la palabra, la promesa la cumplió. Ese mismo Jesús, a la hora que creció y empezó su ministerio, ellos no aceptaron las directrices de Cristo Jesús, porque veían un campesino, veían un carpintero, ¿qué le podía enseñar a ellos? Jesús a ellos o a la nación, un hombre sumamente humilde. Así que ahora que Jesús es llevado al Calvario y están para clavarle como a la hora sexta, es crucificado Cristo Jesús. Entonces Jesús, al ver que le están crucificando, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos conocieron antiguamente de Jesús, vieron a Jesús muchas veces, le veían en el templo, le veían en la calle, pudieron apreciar la cantidad de milagros, la gente sanada que glorificaba el nombre de Dios, pero no querían esa salvación espiritual que Cristo Jesús les estaba haciendo. Ellos querían ser librados del yugo romano. Y entonces dice el versículo 34, y repartieron entre sí sus vestidos. Cuando usted lee el capítulo 22 del libro de Salmo, vas a encontrar estas palabras: los vestidos de Jesús los repartieron. Y una parte, la túnica especial que Jesús portaba, era tejida, no había empates. Esa no la partieron, sino la rifaron a ver quién la ganaba. Y allí estaba entonces Cristo Jesús haciendo su labor especial. Aún muriendo, siendo crucificado y muriendo posteriormente, Jesús tiene palabra amable para con cada uno de nosotros: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Así podemos encontrar en el versículo 41, nosotros encontramos que ya la Biblia habría dicho que Jesús fue clavado en medio de dos ladrones. Cuando se clavaban, por ejemplo, un trío de personas ajusticiadas para morir en la cruz del Calvario, el que iba en el centro era el peor de los tres. En este caso, los judíos, la nación hebrea, pidió que Jesús fuese en el centro. Aquellos eran ladrones. Así que ahora, aún en la cruz, Cristo Jesús tiene palabras de perdón, palabras de consolación, su cuerpo lacerado. Cristo Jesús había sido azotado 2 veces. En las profecías decía que puedo aún contar mis huesos. O sea, su carne estaba desgarrada por ti y por mí. Pero ahora encontró lugar allí en medio de aquellos dos ladrones para predicar la palabra de Dios. Y dice en el versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo:
Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecimos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De los dos ladrones que fueron crucificados con Cristo Jesús, aunque los dos inicialmente criticaron a Jesús y se mofaron, uno de ellos tomó conciencia, acordándose de algunas palabras que habría escuchado anteriormente de los rollos del Antiguo Testamento, enseñanzas en la casa, quizás habría visto muchos milagros de Cristo Jesús, y ahora tomando la palabra con Cristo Jesús, tiene un conversatorio allí, dos personas que van a morir, pero este ladrón ve en Jesús algo especial en su rostro, la amabilidad, la bondad de Cristo Jesús, y cree en la última hora, y Cristo Jesús está allí para sanar sus heridas. Entonces Jesús lacerado va a sanar las heridas profundas, las heridas que hay en el interior de cada ser humano, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En este versículo hay grandes enseñanzas. Él está diciendo a Jesús: por favor, no te olvides de mí. Le está diciendo: acuérdate de mí. Pero acordarte cuándo. O sea, el ladrón sabe que él va a morir. El ladrón sabe que su amigo va a morir. El ladrón sabe que Jesús va a morir. Pero recuerda la promesa de Jesús: vendré otra vez. Y entonces le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que Jesús en el versículo 43 dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunas personas toman este versículo de esta manera que está escrita en esta versión, pero no todas las versiones dicen así. La mayoría dicen de esta manera, pero lo correcto no sería así. Lo correcto sería: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Número uno, porque la Biblia escrita en los originales no tenía signos de puntuación. Entonces, esos signos se lo agregó el ser humano y de pronto alguno lo colocó en el lugar que no corresponde. Y pues Cristo Jesús murió el viernes. Jesús fue crucificado a las 12 del día, más o menos a la hora sexta. La Biblia dice que expiró a la hora novena, o sea, como a las 3 de la tarde. Y cuando ya estaba por llegar el sábado, quisieron aplicar crucifixión a los 3. Y cuando llegaron al cuerpo de Jesús, Jesús ya habría muerto. Así que Jesús muriendo, mientras que el ladrón aquel no moría todavía, entonces no quebraron hueso de Jesús. Y la profecía decía que ningún hueso sería quebrado. Otro versículo también en la Biblia nos dice que cuando Jesús resucita y algunas damas tratan de acercarse a él, Jesús le dice: no me toquéis porque aún no he ido a mi Padre. O sea que Jesús no fue ni el viernes, no fue ni el sábado, el domingo todavía no ha ido al reino de los cielos, y le dice a ellos: no me toquéis, no he ido. O sea que lo correcto sería: de cierto te digo, hoy viernes, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando yo vuelva. Usted lo puede comprobar si lee, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Así que usted lo busca y puede comprobar esta parte de la promesa de Cristo Jesús. Él vendrá, pero en aquel día. Así nosotros podemos encontrar también en el libro de San Juan capítulo 19 algunas porciones. Por ejemplo, en el versículo 26. Vamos a leer algunos versículos 26, 27 y 28, pero vamos a destacar cada una de estas partecitas. En el vamos a leer desde el versículo 25, dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre,
María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, a Juan en este caso, no porque Jesús hiciera preferencia y que amara a un discípulo más que a otro. Lo que Jesús está tratando de decir es que Juan era de todos los discípulos el más receptivo al amor de Cristo Jesús. Y esto lo comprobamos cuando en la cena pascual, entonces vemos a Juan recostado al pecho de Cristo Jesús. Entonces le dice en el 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Otra frase que Jesús menciona estando en la cruz, sufriendo el suplicio, esa semana de pasión o este día de pasión, ese viernes, le dice: mujer, he ahí tu hijo. O sea, se dirige desde la cruz del Calvario, clavado allí, se dirige a su madre y le dice: mujer, he ahí tu hijo, y le señala a Juan. Versículo 27, después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y dice el texto: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así que Jesús no se olvidó del ladrón, no se olvidó de su mamá, no se olvidó de Juan. Qué reconfortante para Juan recibir a María, una gran responsabilidad, pero la recibió con gozo y la atendió hasta el fin. Ya María seguro sería viuda, entonces Jesús no dejó sola. Mire, Jesús no te deja solo nunca. Si tú estás anhelante de Cristo Jesús, nunca te va a dejar solo o sola. Así que dos frases especiales: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado le dice: he ahí tu madre. Así que ellos estuvieron de allí en adelante. Así que encontramos en estos versículos cosas muy significativas, frases muy especiales. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando estudiamos bien en los otros evangelios nos damos cuenta que una de las prácticas que tenían para con los condenados, mostrar alguna forma de condescendencia para con el maltratado, para con el hombre que iba a morir, era darle algún estupefaciente. Y entonces a Jesús le acercaron aquello y Jesús no lo recibió. Porque quería estar muy consciente, porque tenía una guerra, tenía una batalla contra Satanás, y en esa batalla, ganándola, ganaba tu salvación y mi salvación. Así que yo quiero llevarte ahora de nuevo al libro de San Lucas capítulo 23, San Lucas 23, el versículo 46. Y allí vamos a leer y regresamos después a San Juan 19. El 23:46 dice, hay otra frase memorable de Jesús allí en la cruz. Dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, el tiempo que Jesús estuvo allí clavado y vivo. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que vemos aquí otro pasaje especial de la vida de Cristo Jesús, en ese esfuerzo fuerte y grande que Cristo Jesús hizo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Entonces, dice que era como la hora sexta, hubo tinieblas, toda la tierra se llenó de tinieblas, el mismo cielo se iba a negar, se negaba, el mismo Padre negó mirar a su Hijo. Entonces, por eso Cristo Jesús, al ver esa negativa del Padre contra el pecado, como Él no era pecador, pero había asumido los pecados
de la generación pasada, de la generación presente de su tiempo y de la generación futura que nos alcanza a nosotros y todavía más, tomó sobre sí la carga de los pecados y por el pecado entonces el Padre apartó su vista y las tinieblas cayeron sobre la tierra y dice el sol se oscureció y después dice y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ese rasgar del velo fue de arriba hacia abajo, dando a entender que era por orden de Dios el rasgar el velo, porque uno de manera particular lo podría rasgar más fácilmente de abajo hacia arriba. En ese momento, como a las 3 de la tarde, el velo del templo es rasgado. Con eso, el sistema antiguo de sacrificios para perdón de los pecados está cesando, está siendo abolido. Esto sí es abolido de la ley ritual. Entonces, pero aparte de eso, en el templo, que es rasgado el velo, también a esa hora se celebraba parte del continuo sacrificio. Habían 2 sacrificios que se realizaban cada día. En la mañana, para que la persona confesara sus pecados que había cometido en la mañana o en la noche. Y en la tarde, a las 3 de la tarde, más o menos por ahí, otro sacrificio para confesar los pecados que se habrían cometido desde las 9 a las 3 de la tarde. Así que ahora el cordero que debía ser sacrificado huye y ya no debe haber más sacrificio, aunque el pueblo judío siguió haciendo sacrificio hasta el año 70, cuando ya Cristo Jesús lo habría desechado como pueblo escogido, aunque no lo desechaba como persona, pero sí como pueblo escogido. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver el gran cariño, el gran amor de Dios para con cada uno de nosotros. Yo quiero llevarte ahora al capítulo 19 del libro de San Juan. En el capítulo 19 vamos a leer un texto en el versículo 30. 19:30 dice lo siguiente: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo 2 palabras: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En esa hora Cristo Jesús murió. El aliento de vida salió de Cristo Jesús. Y entonces es bueno repasar el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cristo Jesús murió. ¿Por qué murió Cristo Jesús? Porque te ama a ti y me ama a mí. Por eso Cristo Jesús murió. Así que hemos repasado un poco rápido las últimas palabras de Cristo Jesús. Algunas de las palabras que hemos estudiado son: tú lo dices, le dijo al gobernador, a Poncio Pilato. Poncio Pilato no encontró ninguna causa para que Cristo Jesús llegara al suplicio siquiera, y mucho menos a la muerte. Pero no tuvo la altura de hacer lo correcto. Entonces entregó a Jesús para ser crucificado. A las damas que se compadecieron de él, Jesús le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras. Jesús a los que estaban clavándole, como a la hora sexta, le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas palabras, mi querido hermano, hermana, amigo, amiga, te alcanza a ti y a mí. Esas palabras debemos recordarlas. En Cristo Jesús hay oportunidad, y Cristo Jesús es el don del cielo dado a nosotros en que podemos ser salvos, y es el Dios de las segundas oportunidades. Cada vez que vamos a Cristo Jesús, salimos victoriosos si dejamos que Él nos ame. Así que se encuentra hablando después con 2 ladrones, y esos 2 ladrones representan a toda la humanidad. La humanidad en el juicio final solamente habrán 2 grupos. La Biblia lo señala: justos e injustos.
ovejas y cabritos. Las ovejas para la salvación y los cabritos para la perdición. Aquí vemos dos hombres pecadores. Uno es salvado por Cristo Jesús, el otro no recibe a Jesús. Y pues no hay palabra de encomio para con este hombre. Estando en la cruz del Calvario, Cristo Jesús de pronto mira a su madre y al discípulo amado y le dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: hijo, he ahí tu madre. Y él la recibió gozoso en su casa. Más tarde nosotros podemos ver que Jesús dice: tengo sed. Y de esa manera encontramos también cuando una frase que se encuentra en el libro de Salmo capítulo 22. En el Salmo capítulo 22 está anunciada una profecía desde el Antiguo Testamento que llega a cumplirse, encuentra su cumplimiento cuando Jesús está por morir. Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Bueno, queremos destacar las primeras donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Yo quiero decirte que Cristo Jesús siempre está cercano a cada uno de nosotros. Dios tiene cosas grandes para ti. Quiero que tú puedas reflexionar en estas palabras finales. El mundo avanza de la manera que nosotros vemos. Nuestra vida debe ser diferente en Cristo Jesús. En el libro de San Mateo, capítulo 27, nosotros podemos leer lo siguiente. Como estamos repasando las palabras de Jesús, dice lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras que Jesús dijera a través de los profetas, del salmista, en el capítulo 22 del libro de Salmo, se repiten o encuentran su cumplimiento acá en los evangelios, en aquella semana crucial para Cristo Jesús, crucial pero beneficiosa para cada uno de nosotros. En este tiempo que nosotros estamos viviendo es necesario que cada vez repasemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida para nosotros. Y hemos repasado las 7 palabras de Cristo Jesús en esa pasión antes de morir. Y cada una de esas palabras son llamados para cada uno de nosotros. Esperamos que allí donde tú estás, si hay alguna dificultad en tu corazón, en tu vivir, ya sea en el hogar, de trabajo, bueno, ahora trabajo pues es complicado, la situación que tú tengas, Cristo Jesús tiene palabra de vida eterna. El ladrón la alcanzó en el último momento. Dios te está dando este tiempo para que te prepares. Ahora vamos a escuchar una alabanza musical a través de Karina, que quiere alabar a nuestro Dios con un mensaje especial. Señor, cuánto dolor
fuiste tú, mi Salvador. Así tuvo que ser para cumplir tu voluntad, Señor. Siempre a ti, mi Salvador. Eli, Eli, lama sabactani, su voz se oyó al morir. Eli, Eli, lama sabactani, su voz se oyó al morir. Y la tierra tembló, las piedras se partieron, y muchos exclamaron, era el Hijo de Dios. El dolor que sufrió, nadie puede aguantarlo, y con sangre clavó todos tus pecados. Eli, Eli, lama sabactani, su voz se oyó al morir. Eli, Eli, lama sabactani, su voz se oyó al morir. Eli, Eli, lama sabactani, su voz se oyó al morir. Eli, lama sabactani, su voz se oyó al morir. Mis hermanos, hemos compartido de la palabra de nuestro Dios cosas sumamente interesantes, y yo quiero que veamos un versículo todavía más, donde dice en San Mateo 16, el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Todo eso lo cumplió Cristo Jesús, pero él dice era necesario. En el capítulo 24 de San Mateo dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nuevamente aparece la frase es necesario. Para salvarnos fue necesario que Jesús muriera, resucitara, ascendió, intercedía, está pronto a venir. Antes de que venga es necesario que sucedan estas cosas que ahora empiezan a verse. Esta situación, mis hermanos, avanzarán, pero Cristo Jesús está presto para atender a todo aquel que le reciba a Él en su corazón. Oremos. Nuestro Padre Celestial, queremos en esta hora agradecerte por quedarte con cada uno de nosotros al compartir este mensaje que llena nuestros corazones. Saber que Jesús se preocupa por cada uno de nosotros. Saber que en Dios encontramos el Dios de las segundas oportunidades. Que ese Cristo que padeció y que le era necesario,
También es necesario que nosotros en esta tierra purifiquemos nuestros corazones y en medio de las pruebas, en el calor, en el crisol somos purificados. Mi Dios, te pedimos por aquellos que sufren a raíz de la crisis presente que ha entrado ahora en este tiempo y muchas personas que sufren otras dolencias, así algunos hermanos o amigos. Queremos, mi Dios, que atiendas estas necesidades. Queremos, mi Dios, también que sea el Espíritu Santo que nos llame cada día para tener ese relacionamiento contigo muy temprano y así vivir todo el día preparándonos entonces para hacer tu obra y esperarte. Preparar a otros también, ayudarle en su preparación para que alcance la victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, mis hermanos. Límpiame, oh Dios, de mi insensación.